Voy a invitar al vicepresidente del Foro Argentino de Genética Bovina, el ingeniero Alfonso Bustillo, que se encuentra en la sala, que les dé unas palabras breves de bienvenida. Alfonso, por favor. Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a nuestra jornada del Foro Argentino de Genética Bovina. Para nosotros es muy, pero muy importante como foro seguir siendo parte del Congreso de APA. Creo que es el 9º año ya que estamos con ustedes. Así que solamente, Daniel, agradecer y agradecerle a los participantes de nuestro bloque. Creo que va a ser una jornada importante con temas que estamos tratando de llevar adelante con mucha fuerza, con nuevas tecnologías y trabajo como es el consumo residual que tanto nos está llevando en nuestro trabajo. Así que no te robo un minuto más y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alfonso. Le voy a pedir un breve saludo al moderador de la jornada de carnes bovinas de Argencarne, en el cual se está transmitiendo en simultáneo esta jornada, al ingeniero Mauricio Álvarez, que les dé unas breves palabras de bienvenida, por favor. Mauricio. Bueno, muchas gracias, Daniel, y gracias al Foro Argentino de Genética Bovina, toda la comisión organizadora por la invitación. Aprovecho para saludarlos a ustedes y también a toda la gente que nos está siguiendo en vivo desde Argencarne en Viedma. Y un poco retomando las palabras de Alfonso, para nosotros también es importante la participación en este evento. Como vos sabés, estamos tratando de impulsar todos los procesos de colaboración e innovación con el sector privado y también con el resto de las organizaciones de ciencia y técnica de nuestro país. Así que, muchas gracias por la invitación y creo que vamos a tener una excelente jornada. Bien. Vamos a tener primeramente una presentación de tres conferencias que nos van a ubicar en el tema de la genómica y los bovinos de carne, y cuáles son los planes y que existen en otros países. Nuestra primera conferencia va a ser dada por Steve Miller, en el cual es director del AGBU, el Animal and Genetics Breeding Unit de Australia, que funciona en la Universidad de Nueva Inglaterra, que ha sido director de investigación de Angus Genetics Incorporated en Estados Unidos. Anteriormente fue uno de los científicos principales de Ag Research Limited de Nueva Zelanda. Originario de Canadá, fue investigador, docente y director del Centro para el Mejoramiento Genético del Ganado de la Universidad de Guelph, donde cursó sus estudios y completó su doctorado. Ha trabajado en varias especies, pero cuenta con más de 25 años de experiencia en bovinos para carne, genómica y tecnología. Escuchamos a Steve Miller entonces. Hello, I'd like to thank Horatio and the conference organizers for the opportunity to talk to you today about the impact that genomics has had in national beef cattle evaluation programs in different parts of the world today and into the future. I'm Steve Miller, and I'm the director of the Animal Genetics Breeding Unit here at the University of New England in Armidale, Australia, which sits between Sydney and Brisbane on the East Coast. Here at AGBU, we have developed software for different species, but in beef cattle, we've developed the Breed Plan software, which is the national evaluation system for beef cattle here in Australia, but it's also employed around the world, including some breed societies there in South America. Talking about genomics today, and really it's something that has kind of swept over the livestock genetic improvement industries, not just in beef cattle, but in other species as well. And this chip has really, what I say, has really changed the game. In 2005, when it became available, we were asking the question, could we make genomic selection work in livestock? The chip allowed us to genotype animals for tens of thousands of SNPs at a relatively low cost, something we had never had available before. By 2009, the question wasn't, can we make it work in livestock? Because we've seen it work in dairy cattle. And the question then was, can we make it work in beef cattle? And I think today, all of the above there is history. So how is this chip working, and how does genomic selection actually work? What you need is we need to have a population of animals that are measured for the trait that we're interested in and also genotyped. And this is what we call a reference population.
And that reference population lets us basically train the genetics to the phenotype, or train the DNA to the phenotype to come up with a prediction of that animal's merit. And once that's accomplished, then we can actually genotype a young animal, like this animal here that doesn't have any data yet, or maybe has a birth weight but nothing else, and we can predict all the traits that we have in the reference population. And it's this prediction accuracy that has been so successful. So in 2006, before the chip was even being used on a widespread basis, a former teacher of mine from the University of Guelph, Dr. Larry Schaefer, wrote a paper which basically predicted that they would double the rate of genetic improvement in dairy cattle, which of course grabbed a lot of attention at the time. As it turns out, Larry was quite right, because it didn't double the rate of genetic improvement. It's actually more than doubled the rate of genetic improvement. And these are indexes for Canadian dairy cattle, selection indexes, and what we've seen in the past 5 years through since the implementation of genomic selection, we've actually increased 2.4 times, almost 2.5 times in some cases, the amount of progress. And why is that in dairy cattle? Well, we've greatly reduced the generation interval. So now instead of having to wait for a bull to get a proof based on his daughters, we get a fairly accurate proof on that bull at basically at birth. So in beef cattle and sheep, following suit, starting here in about 2017 in Australia, and beef and sheep, it's been a steady progression of basically migrating breeds and analyses to incorporate the single step data as the genotypes have become available and as the data sets have become big enough to accommodate the analysis. And on the top there, just milestones in the beef, and on the bottom, milestones in sheep for different breeds and different analyses. And what we've seen here in Australia, as well as other parts of the world, that the growth in genotyping has matched that. So as we've come up with more accurate predictions, breeders now are taking the technology on board, genotyping their animals, and there's been rapid increases in the breeds and analyses that have implemented single step. And here in beef cattle, for example, in Australia, Angus would be well over 200,000, Wagyu over 100,000 genotypes, and Merino sheep over 200,000 genotypes. Now this slide is a little bit out of date, but that's where those analyses are up to. I'd like to show some results from the Angus analysis in the US, from Angus Genetics Inc. and the American Angus Association, where I worked from 2016 to 2020, and Kelly Ritalik, president of AGI, has given me permission to show some of these results, but just the rest of the team, Gayla Fuston there, looks after all the customer service reps. And to think that the American Angus Association has now touched and logged in the system and entered the analysis over 1 million genotypes. So her team has actually individually touched and scanned in over 1 million samples to make this analysis possible. And Andre Garcia there, the geneticist, is working hard on the genetic evaluations there for American Angus. And these are American Angus numbers, and it's all about the phenotypes. You know, genotype alone, the SNP chip's amazing, but we can't just genotype animals and come up with accurate genomic predictions. It's all based on the data. It's all based on the records, whether they're coming from breeders or from researchers or designated experiments and planned trials. It's that data that's actually giving you the genomic prediction accuracy. So in American Angus, they're 1.24 million genotypes now. And even for the hardest to measure traits, things like feed intake, there are 34,000 individuals with feed intake records, 31,000 for pulmonary arterial pressure, which is a relatively new one, also a hard trait. I'm going to talk about that in a little bit more detail here in a minute. So what about progress before genomics? And what we've seen is actually for traits that have got clear market signals, they're economically important, we can measure them, we've had breeding values for some time. Breeders have made great progress in continuing to record more and make more progress, and this is just for weight and marbling. With genomics, it really gives the opportunity to move into some of these hard traits that have been a bit out of reach for the traditional evaluation. Things like health, adaptation, and finally, later we'll talk a little bit about emission. But I don't think we should lose sight of the fact that some of these traits, we think they're that easy, but they're not that easy. Traits like birth weight have recorded for a long time. This one looks easy enough, but if that cow wasn't so friendly, it wouldn't be so easy to capture this birth weight out there in the pasture. And so some of these in extensive systems, some of the traits just like birth weight are actually fairly difficult to get.
But by measuring the trait and designated recording, breeders have actually been able to break the antagonism between birth weight and later growth. So they've been pushing up growth, where Angus are now the heaviest breed at a year of age, but they're still one of the leading breeds when it comes to calving ease. And that's only possible really because of this recording. Again, it comes down to the phenotypes. Here's another more difficult trait. It's docility. And I've got pictured there a bull, Edbar Emulation EXT, born in 1986. He has 4.8 million descendants and is the second most influential bull in the breed. He's also the worst for docility and has quite a reputation in the breed for having daughters that you didn't dare turn your back on, I guess, as the breeders would say. But the breeders themselves have responded in terms of measuring more and more cattle for docility and have improved the trend in docility. And obviously, we can't measure a docility record until later in life, but with genomics, we can actually translate that information down to a younger animal for more effective selection. This next trait is foot score. When I was at the American Angus in 2017, we launched our first research EPD with under 10,000 records. And what I'm showing here is just the increase in recording that breeders have done since we launched that EPD was launched. So in 2019, official EPD was put out, but it was also put into the index with about a 10% emphasis in the maternal index. And that has really increased the emphasis amongst the breeders to improve the trait, to improve the economic index that is on their bulls. And so we've seen a fairly rapid increase in recording. The other thing that happened in 2020 is America and Australia joined together a joint foot score evaluation, which essentially greatly increased the size of the total data set, and some recent analysis showing how a bigger data set across the countries is actually creating some additional predictive power for more accurate EPDs for selection in both countries. Some more difficult traits coming together. The first one there is some work that we've done around longevity. Longevity, obviously, it's only available later in life in terms of a measurement. So actually having a prediction with genomics earlier in life is when bulls or young bulls, for example, are selected is greatly advantageous. The other one here is Immundex, developed here in Australia by the Australian Angus Association and colleagues with the CSIRO. And that Immundex requires some fairly dedicated and delicate phenotyping that's required. So in both of these cases, they're great candidates for genomics because measuring every breeding animal for Immundex or waiting till animals are old enough to have a longevity measure isn't practical. But with genomics, we can actually get those predictions early when we need to make selection decisions while continuing to build the database to continue having accurate predictions. This is some work we did with American Angus, which was looking at specific selection tools for different environments. And on the left there is hair shedding, and on the right is something called pulmonary arterial pressure. Hair shedding was specific to the center of the country in terms of the hotter climates, especially where we had a problem with a fescue that had a toxicity to it. And what we're selecting for there is the animals that in the spring, they rapidly lose their winter coat and they slick right off like that animal in A. What we didn't want is an animal like the animal in E, which retains its winter coat and is going to have problems with heat stress. So that was actually region specific to select for heat tolerance. The pulmonary arterial pressure is a fairly interesting story. There's just a few pictures there, and the people at the top, the person in the middle is Dr. Tim Holt. And Dr. Holt has measured hundreds of thousands of cattle for pulmonary arterial pressure. They're actually putting a catheter into the heart of that animal and looking at the sine wave there in the bottom. And from that, they can pull out the blood pressure on that animal. It takes them 40 seconds or so to measure that on an animal. And the database is actually big enough now to identify those animals that have got good pulmonary arterial pressure at high altitude. And the problem was really around altitude. Animals at 6,000 feet, 2,000 meters, say, and up suffer from a problem called
brisket disease, and that's essentially to do with heart failure and the fluids building up in the lower extremities of the animal, in this case the brisket. If you're a human, you know, your ankles swell up and things like that with heart failure, but in cattle it's in the brisket. So we developed a research EPD, or it's gone a production EPD now for PAP, and allows those breeders to select animals at that altitude that will perform. But it also, with genomics, it allows you to pick those animals that aren't at that altitude that will also perform. So you can increase your selection pool to animals that aren't necessarily raised in that environment, but you could select them based on the genomics and based on the reference data set that's been developed. So a lot of that PAP work was developed at the Colorado State University, and the hair shedding work was from the University of Missouri. Here in Australia, just touching on emissions. So there's certainly here in Australia, I know, and I can imagine it's around the world, a lot of talk about carbon and beef cattle, and can we select animals that are going to have a lower carbon footprint and carbon trading and things like that. And so the project kicking off here, and this is a colleague, Sam Clark, from the Animal Science Department. He's measuring 8,000 cattle, and his colleague, Julius van der Werf, is going to measure 10,000 sheep for methane in feedlot and grazing conditions here in Australia, with the goal of developing a genomic prediction for those traits. And the role of AGBU here will be taking those measurements and try and roll them into a breeding value that breeders can use. Just going to touch on a fairly large project that's been running for a number of years, led by a colleague here, Dr. David Johnston, a well-known geneticist here in AGBU. And it's to do with developing genomic reference populations, basically for the tropics, for the northern beef system, where most of the beef cattle in Australia are. And what you can see here, just where you can see where the Tropic of Capricorn is here in Australia, and the fact that there is quite a bit of beef cattle actually production happening up in the tropics. And the design behind this project is he's looking at 3 breeds. He's got Brahman, Santa Gertrudis, and Droughtmaster, and he's actually running all those cows together on 3 different sites in northern Australia. And through dedicated phenotyping and genotyping, he's coming up with genomic predictions. A key part of the project is this running commercial production system. So this is how cattle need to perform in those environments. And in some cases it's dry, some cases it rains, and then you have green grass. And the environment is what it is, and the cattle need to perform, and we measure the performance in that environment. So the number one trait for those cattle in that environment is actually fertility, and that's the big focus on this study. And so it requires a lot of intensive recording, especially around ovarian scanning, because they're identifying age of puberty through repeated scans, as well as lactation and estrus in those lactating females. And then through genotyping, coming up with those genomic predictions. So what kind of recording has been done to date? There have been almost 8,000 calves generated, and all that data rolls into the individual breeds' respective breed plan evaluations. But for those hard to measure traits, age of puberty and estrus, between 2,000 and 3,000, 4,000 records, and over 8,000 animals all genotyped. Just some quick results, but the project is called Repronomics, and kind of combines genomics and reproduction. And this is a research EBV for age of puberty. And the blue bars there are the EBVs for some Brahman sires, and the red bars are for some Droughtmaster sires, and the green bars are for some Santa Gertrudis sires. And the interesting thing there is you see, well, actually, there is a mixture of sires, colors, I guess you'd say, from going from left to right. But once we get to the right, it's almost all blue. And that's because all the later age of puberty sires are Brahman sires. But what's really interesting is the very first bar there is blue as well. And what that's saying is the very best bull is also a Brahman bull. And that bull turns out to actually come from a research herd that's actually been specifically selecting for better reproduction. So it shows that we can make improvements in these tropical breeds for reproduction. And it also shows there's great variability. And unless you measure it, you can't identify it. So we need to measure the trait to identify these better bulls. And so now, because of that project, because they've done the hard work to measure those reproductive traits,
and genotype them all, we now actually have fairly accurate genomic predictions on young bulls. So here's a young bull, and with genomics, his days to calving accuracy is actually 56%. And there's, to have that available on a young bull instead of waiting for his daughters to actually go through puberty and rebreed is something very, very significant for selection. So in summary, genomic selection has certainly arrived not only for beef cattle, but in all species. And it's been, I didn't show today, but we actually, what I showed in dairy cattle, where we've got an increased rate of genetic improvement post-genomics, we see the same thing in beef cattle. So it is influencing positively in terms of genetic selection response. It gives us the opportunity really to focus on these harder traits, traits that we don't necessarily are going to measure on every animal, but we can, through genomics, we can measure enough of them in a reference population and the right ones and come up with accurate predictions for the other animals. So it really comes down to the requirement of data, and we call it reference data. And there's different things are important about that reference data, but most importantly, they need to be relevant animals. They need to be selected for the traits that you want in the environment you want, and they need to be done so accurately and genotyped. And with that, we can, and we've shown that we can develop accurate EBVs for selection. And thanks again for the opportunity to deliver this presentation. Excelente presentación de Steve Miller. Nos abre una serie de interrogantes para nuestra ganadería y vamos a escuchar seguidamente al siguiente conferenciante, al doctor Fernando Cardoso, en el cual nos van a poner en pantalla ahora sus antecedentes. El doctor Fernando Cardoso es médico veterinario volvemos a la siguiente. Es recibido en la Universidad Federal de Pelotas, Brasil, hizo su maestría y doctorado en la Universidad de Michigan, su postdoctorado en bioinformática y estadística genómica también en la misma Universidad de Michigan en Estados Unidos. Actualmente es jefe general de investigación de Embrapa Pecuaria Sur y docente de posgrado de las Universidades Federal de Pelotas y Federal de Pampa. Tiene una amplia experiencia en mejoramiento genético de bovinos para carnes, con énfasis en genómica e interacción genotipo-ambiente. Escuchamos entonces al doctor Fernando Cardoso en su presentación. Olá, boa noite a todos. É uma satisfação muito grande estar participando dessa reunião da Associação Argentina de Produção Animal. Obrigado pelo convite, Dr. Daniel Mussi y Dr. Pedro Borgatello. Y bueno, voy a intentar hablar lo mejor posible en portuñol y creo que eso va a ser mejor para todos. Entonces vamos a hablar de avances en Brasil, nuevos rasgos de adaptación al ambiente. Tratamos de la genómica en la selección para adaptación tropical, qué características son prioritarias en Brasil, los daños que tenemos en acurácia, los usos por los productores y beneficios económicos de la genómica. Y bueno, y voy a finalizar con claves para el suceso del uso de la genómica en ganadería de corte en Brasil. Importante decir que la mayoría de la producción ganadera en Brasil es en la área tropical del país, donde está más oscuro. Y estamos nosotros acá en el sur de Brasil, donde tenemos las razas de origen europea, pero la mayoría son cebuinos y es muy importante en la economía, como un 10% de la economía de Brasil. Y el cruzamiento es muy usado. Por ejemplo, Angus ha vendido 7 millones de dosis de semen en un año para mejorar la precocidad de terminación, la calidad de carne de las poblaciones cebuinas. Pero usar eso en larga escala es
problemático porque las razas taurinas tienen mayor susceptibilidad a la garrapata y otros ectoparasitas, así también al calor y al sol. Aquí un ejemplo de un estudio que hicimos en Embrapa, y tenemos las garrapatas de acuerdo con la raza. Angus con Carapú, que es un criollo taurino, Angus con Hereford, y cuando tenemos Angus con Cebú, mucho menos. Hereford con Angus o Hereford puro más, Angus con Nelore menos, y también Nelore puro mucho menos. Entonces hay muchas diferencias entre razas. También la garrapata es el más importante parásito de bovinos. Está en riesgo 80% del ganado en todo el mundo y en toda esa área tropical y subtropical. Y pérdidas económicas llegan a 30 billones por año. En Brasil solamente 3 billones de dólares por año. Lo que es bueno en eso es que existe variabilidad genética para la resistencia a garrapata y otras características de adaptación. Entonces podemos usar la mejora genética como estrategia para mejorar la adaptación a creación tropical de las razas taurinas. Ese es un ejemplo de un estudio que hicimos con vaquillonas Braford. Y si uno quiere hacer selección genómica, tiene que tener la población de referencia, que creo que la mayoría de ustedes ya saben lo que es un grupo de individuos que tenemos los fenotipos que nos interesan y también los genotipos para decenas, centenas de millares de marcadores. Y con eso podemos estimar los efectos de los marcadores por todo el genoma y tener una ecuación de predicción. Y con esta ecuación, por los efectos de los marcadores en los genotipos, candidatos a selección, podemos apenas con los genotipos aplicar la ecuación de predicción y hacer la selección sin, por ejemplo, tener que los animales, hacer medidas en los animales, por ejemplo, como el caso de la garrapata, que puede hacer perjuicios a los productores. Hoy día, todas las principales poblaciones de ganado de carne en Brasil tienen evaluación genómica: Nelore, Angus, Brangus, Braford, Hereford, Senepol, Canchin, que es una cruza de Charolais con Nelore, y solamente en Nelore más de 500.000 de genotipos, que es la más grande. Por ejemplo, el programa de la Asociación Brasileña de Cebú tiene casi 300.000 genotipos solamente en la última evaluación. Bueno, nosotros en Embrapa iniciamos el trabajo en 2009 con la selección de Hereford y Braford para la resistencia a garrapata, porque esa es la principal característica que se necesitaba mejorar para uso de Hereford y Braford en los trópicos. Trabajamos también con un protocolo de hacienda. Entonces los productores eran entrenados y hacían los conteos de garrapata en las haciendas ellos mismos, sus técnicos, y bueno, teníamos scores para pigmentación y ocular y pelame, y los genotipos para 50.000 marcadores en promedio. Hay ejemplos de los scores de pigmentación: ninguna total, el pelo corto y largo, como una indicación de adaptación tropical. Y ahí tenemos en varias publicaciones resultados que demuestran que el uso de la genómica mejora la acuaracia, o sea, la precisión que uno estima el valor genético de los animales. Para todos los casos tenemos gaños, para todas las características, hasta un 84% en el caso del conteo de garrapatas.
garrapata. Y eso usando el modelo de single step, de una etapa. Hicimos una validación independiente en vacas cruzadas media sangre, Nelore y Angus, de la resistencia a garrapata. Elegimos 2 toros de alta y 2 toros de baja resistencia por la EPD genómica, y usamos en estas vacas en Mato Grosso, que es Brasil tropical, y hicimos los conteos en los terneros con una reducción de un tercio en los conteos de garrapata, o sea, de 22 para 15, cuando los alta resistentes tenían un tercio menos. Desde el año 2017, los EPDs genómicos para resistencia a garrapata ya se puede encontrar en los remates, y hay servicios de predicción genómica de Embrapa y Gensis. Es un trabajo que fue en parcería con la Conexión Delta G, un grupo de productores asociados en Brasil de Hereford y Braford. Otro resultado que tenemos de esa predicción genómica son las composiciones raciales. Acá tenemos en rojo Hereford, celeste Nelore, en verde el Brahma. Y acá en Braford tenemos las distintas proporciones de las 3 razas que componen Braford en Brasil. Y con eso uno puede mejorar las predicciones, puede las evaluaciones por la mejor precisión de la composición racial, también hacer indicaciones de productores de acuerdo con la composición racial para distintos ambientes. Otra cosa que los productores agregan es la dupla musculatura miostatina, y están tratando de evitar apareamientos de portadores de esa característica para evitar los doble musculatura. Sumarios genómicos están disponibles para los productores elegir toros. Hereford y Braford, hicimos el primero en 2012, bueno, pero hay para cebú, para ganado lechero. El año pasado empezamos con Angus, y también con Angus publicamos en este año avances en acuracia por el uso de la genómica comparado con la evaluación tradicional. Tenemos también en Embrapa un rebaño Brangus, y hace desde 2012 que hacemos selección en 3 grupos, uno exclusivamente para resistencia a garrapata. Y empezamos en 2020 un trabajo en conjunto con 4 programas y con la Asociación Brasileña de Brangus, y estamos tratando de avanzar en características de adaptación también en Brangus. Acá un ejemplo de qué impacto eso tiene para los productores. Una garrapata, 1,37 gramos día menos de ganancia de peso. Si pensamos garrapatas por 9 meses del año, un novillo de 2 años pierde 750 gramos por garrapata. Y en 3 niveles de infestación, baja, media y alta, con 20, 60 y 100 garrapatas, tenemos pérdidas de menos 15, menos 45, hasta menos 75 kilos, y eso es una pérdida económica que puede llegar a casi 700 reales, que son más o menos en 120 dólares por novillo. Si usamos toros de alta resistencia, tenemos una reducción de 1/3 en la infestación, que nos mostró el ejemplo de validación independiente, y con eso se podría recuperar hasta, bueno, en este caso de alta infestación, 100 garrapatas, 225 reales, porque tenemos igual pérdidas, porque van a tener garrapatas, ahora van a tener menos, y con eso tenemos como 44 dólares o más de 40 dólares a más por novillo. Entonces, sí, por ejemplo, un toro que tenga 125 hijos y en una situación de media infestación va a tener 16,000 reales, que son más de 3,000 dólares, casi el valor de un toro en adicional de gaño en sus novillos por la menor infestación de garrapatas. Bueno, si pensamos en
una población nacional podemos a llegar a más de 60 millones de dólares si hacemos 50% de semiangos con toros de alta resistencia. Estamos tratando de usar otros fenotipos, como por ejemplo la tristeza parasitaria, que es una doença de garrapata, también la ceratoconjuntivitis, tratando de hacer poblaciones de referencia para estas características, en Hereford y Braford también, y tratando de hacer mediciones de tolerancia directa al calor con medidas de temperatura interna de novillas, braquillonas, y también externa con termografía y otras características también para incluir eso en las predicciones genómicas. Tenemos un estudio inicial en Angus. Bueno, otra cosa que es importante, porque es muy difícil medir muchas de esas características, estamos tratando de hacer acuerdos con otros países. Hay acá un ejemplo con datos de resistencia a garrapato de Brasil, Australia y Sudáfrica, con 7 poblaciones, compuesto tropical, Brahman, Angus, Brangus, Braford y Hereford, y Nguni, un taurino africano, y hacemos una selección genómica multipaíses y multirazas que se puede combinar información y agregar acuracia, especialmente cuando hay correlaciones genéticas importantes entre las poblaciones. Y al final, no tenemos mucho tiempo, hablo un poco de que estamos empezando con las pruebas de emisiones de gases. Hacemos unos años de eficiencia alimentar, también estamos haciendo de emisiones de gases, tratando de tener números locales y también permitir la selección de reproductores. Traigo aquí un ejemplo. Una de las formas de medir la eficiencia alimentaria es el consumo alimentar residual, que es decir, un animal que come menos de lo que se espera, pero tiene un promedio de ganancia y peso. Entonces, está en promedio en términos de peso y ganancia, pero come menos que operado en ese sentido. Entonces, tenemos un ejemplo de una prueba que aconteció en 2019 por la Asociación Brasileña de Angus, y el campeón tenía menos 1,3 kilos, y el último 2 kilos acima del esperado. Una diferencia de 3,3 kilos. Eso puede representar solamente para el periodo de prueba una diferencia de 300 reales, 60 y pocos dólares, a más de costo de alimentación para una misma ganancia. Entonces, la importancia de esta característica en términos económicos para la terminación en feedlot. Y al final, ¿qué impacto eso tiene en las emisiones? Bueno, 1 kilogramo de materia seca de ingestión es 26 gramos de metano. Tenemos 200 millones de animales en Brasil. Y si pensamos en estos toros extremos con un promedio de 7,5 kilos en la prueba de consumo diario, tenemos una diferencia de, como dice, de 3,3 kilogramos, pero tenemos también diferencias importantes en la emisión de metano. 161 gramos y 248 gramos por día, y casi 60 por año y más de 90 kilos por año. Si con una heredabilidad de 0,25, o sea, un cuarto de la diferencia fenotípica van a los hijos de estos toros, tenemos que, si proyectamos para toda la población brasileña esa diferencia, podríamos tener una diferencia de 1,6 millones de toneladas de metano de emisiones, o sea, 16% del total de emisiones. O sea, con la genética podríamos alcanzar mitad del compromiso
para evitar el daño climático en la COP26. Bueno, y al final vamos a tratar de hablar de factores claves para que se tenga una genómica de suceso o bien hecha en Brasil para ganado de carne. Y el primero es tener la identificación y cosecha de fenotipos relevantes en un número grande de animales. Sabemos que para buenas acuaradas precisamos de un número grande de animales. Y por eso tratamos de trabajar en conjunto con los productores, protocolos en hacienda, capacitación técnica para, por ejemplo, doenças, adaptación y reproducción, y los testes en estaciones experimentales, centrales de testes para eficiencia alimentar, emisiones y calidad de carne. Para hacer estas poblaciones de referencia, tratamos de al principio empezar con proyectos de investigación, con dinero de financiación pública y también internacional, parcería con las empresas privadas de fenotipaje, y también tratar de tener modelos de negocio que tengan una reducción de costo. Y para eso envolver las asociaciones de raza, hacer las compras de genotipos en conjunto, en grandes números, incluso con varias asociaciones en conjunto, para que las empresas den un mejor precio. Bueno, tenemos muchos testes genómicos, entonces se usa una estrategia estadística de imputación para trabajar con 100.000 marcadores, y si tratamos de trabajar con casas distintas, precisamos tal vez bien más que eso, 300, 400.000 marcadores. Y para finalizar, lo que vemos como principales ventajas para los productores es, bueno, avanzar más rápido en esos trazos de adaptación, resistencia a garrapata, pelo corto, tolerancia al calor, pero de forma muy especial tener genética diferenciada, o sea, líneas de ganado taurino más adaptados a las condiciones tropicales. Creo que eso sea la gran diferencia, por ejemplo, para Angus, tener un Angus más adaptado al trópico puede ser el gran diferencial de los productores, por ejemplo, en Brasil y, claro, en Sudamérica, por tener poblaciones, técnicos, el parásito y los programas de mejora genética. Entonces tenemos todas las condiciones para hacer este diferencial para nuestras poblaciones. Bueno, tenemos todas esas publicaciones en el sitio internacional de Embrapa y bueno, puede dejar en internet. Y bueno, muchas gracias y bueno, discutimos después y sería mucho grato de tener preguntas para contestar. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Les anticipo que el doctor Fernando Cardoso se encuentra en el auditorio y vamos a introducir un muy pequeño paréntesis al final de la siguiente conferencia para hacerle preguntas a dos de los tres conferenciantes en el día de hoy. La siguiente conferencia va a estar a cargo de Sebastián Munilla. Vamos a ver, por favor, la placa de iniciación de su presentación. Sebastián Munilla es ingeniero agrónomo y doctor en Ciencias Agropecuarias de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es profesor de mejoramiento genético animal en esa facultad e investigador del CONICET. Su trabajo de investigación es en métodos estadísticos aplicados al desarrollo y validación de programas de evaluación genética, en particular en la incorporación de la información genómica. Participa en los convenios institucionales con las asociaciones de criadores Brangus, Braford, Brahman y Limiangus para el desarrollo de sus programas de evaluación genética. Sebastián, adelante. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Voy a compartir pantalla. Bueno, primero que nada quiero agradecerle al foro por la invitación una vez más a participar de su jornada. Siempre es muy halagador que me convoquen a contarles un poco las cosas en las que trabajamos.
Y también me voy a poner del otro lado, me voy a poner del lado de APA, que este año también me ha tocado formar parte de la comisión organizadora de este 45 Congreso, y quiero aprovechar a agradecerle al foro por acompañarnos desde hace muchos años, ayudándonos así, con asistencia financiera y además organizando una jornada en el marco de nuestro Congreso. Así que, bueno, Tiziana, en nombre de toda... En nombre mío y de toda APA, les agradezco por esa colaboración. Bien, yo voy a hacer una charla no muy larga. Realmente estoy pensando, no estoy muy seguro de haber sido fiel con la idea que me transmitió Daniel al invitarme a esta presentación, pero dado el marco en el que se desarrolla esta jornada, que es justamente el Congreso de la Asociación Argentina de Producción Animal, me tomé literal el tema que me propuso, esto de hablar sobre las investigaciones que se están llevando adelante en Argentina, y entonces voy a concentrar mi charla justamente sobre cómo funciona la investigación asociada a la mejora genética, en particular en bovinos en nuestro país. Y voy a hacer unos comentarios y voy a comentar sobre algunos de los resultados publicados recientemente. Me gustaría, a modo de inicio, perdón, me aparece una pantalla que me está molestando. Bueno, no la puedo sacar de encima. A modo de inicio voy a empezar con una cita en un ensayo publicado por la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, en un trabajo sobre reproducibilidad y repetibilidad en la ciencia, que dice lo siguiente: dice, la ciencia se basa en una convicción de que el mundo natural adhiere a ciertos principios que se fundamentan en una realidad subyacente y consistente, pero que sin embargo nuestra capacidad de desentrañar esas verdades o de discernir esas verdades es imperfecta. Y justamente de este último desafío nace lo que podemos llamar, o lo que se conoce como el método científico, que, digamos, en forma sencilla, como lo tenemos representado en esta gráfica, bueno, puede representarse como un círculo, describirse como un círculo que parte de una observación o una pregunta respecto a un fenómeno de interés, que hipotetiza sobre cómo se explica ese fenómeno y pone a prueba esa hipótesis a través de la colecta experimental o el análisis estadístico de datos. Y en última instancia, ese ciclo incrementa nuestro conocimiento sobre el fenómeno original, y así es como vamos aprendiendo. Un punto muy importante de este proceso es que los investigadores necesitamos reportar nuestras conclusiones al mundo, y eso es parte importante de nuestro trabajo. Entonces, mi siguiente pregunta es, bueno, ¿cómo es exactamente, o sea, cómo se caracteriza la investigación científica en mejoramiento genético bovino en la Argentina? Y voy a decir una serie de pautas al respecto. En primer lugar, en Argentina los grupos de investigación nos nucleamos en instituciones públicas, típicamente universidades, en la gran mayoría de casos universidades nacionales, o en el INTA. También juega un rol el CONICET, que es el organismo nacional de ciencia y tecnología, pero la gran mayoría de los investigadores que formamos parte del CONICET también tenemos afiliación a veces en universidades públicas o también en el INTA. En la enorme mayoría de los casos, la financiación de los programas de investigación es de base pública. O sea, las investigaciones en Argentina, en el área de nuevo, insisto, ¿no? Siempre hablando del tema de la genética bovina, son fundamentalmente financiadas por fondos públicos, por lo menos en forma directa no hay contribuciones del sector privado. Como voy a comentar en un ratito, sí a veces hay contribuciones indirectas a través de la relación que los investigadores establecemos con instituciones como Asociación de Criadores o el Foro Argentino de Genética Bovina. Otra característica de la investigación científica en mejoramiento de nuestro país tiene que ver con la masa crítica de investigadores, y bueno, es menester decir que realmente somos una comunidad bastante pequeña, que aspiramos poderla hacer crecer, pero realmente es una
es una comunidad pequeña. Pero es una comunidad pequeña que está en gran medida conectada con el sector productivo, y esto es fundamentalmente a través de las relaciones o las firmas de convenios para llevar adelante los programas de evaluación genética, ¿no? Eso conecta muchísimo a nosotros los investigadores sobre todo con los productores, pero sobre todo con las asociaciones que los emplean, ¿no? Y eso me parece que es algo para valorar. Y finalmente quiero hacer un comentario con respecto a un tema que, a mi entender, está un poquito descuidado en nuestro país, y que tiene que ver con la extensión, ¿no? Con la extensión entendida como el sector que transfiere el conocimiento generado por la investigación científica al medio productivo. Y siento que este es un lugar, digamos, un eslabón sobre el que Argentina tiene que trabajar mucho más en nuestro campo, porque muchas veces lo que nos pasa es que somos nosotros los mismos investigadores los que hacemos las veces de extensionistas. Y muchas veces me lo he pensado, y obviamente esto para discutir largo, no me parece que eso quizás sea lo mejor, pero bueno, como les digo, esto es una impresión personal y da para un debate amplio que no es quizás el lugar acá para tenerlo. Bien, entonces el siguiente punto es: ¿quiénes son los que hacemos investigación científica en mejora genética bovina en la Argentina? Sobre todo, insisto, ¿no? Para informarle a la audiencia cómo es que funciona la investigación científica en este tema. Y entonces lo que hice fue básicamente hacer un pequeño análisis para evitar el sesgo, ¿no? de referirme a lo que yo conozco, ¿no? Obviamente yo conozco mi grupo de trabajo y algunos grupos con los que colaboro, pero eso puede tener algún sesgo a la hora de informar. Entonces, dado que estamos en el marco del Congreso de APA, lo que hice fue agarré los últimos 3 años. Ustedes saben que en el Congreso de APA, los investigadores, una de las cosas que hacemos es publicar en resúmenes avances de nuestras líneas de investigación. O sea, en gran parte ese es uno de los objetivos del Congreso. Y entonces agarré los últimos trabajos, los trabajos publicados en los últimos 3 años, incluyendo el año en curso, básicamente, y me fijé, bueno, quiénes son los grupos que están contribuyendo con trabajos, de nuevo, siempre en relación a la genética bovina. Y en los últimos 3 años se han publicado 51 resúmenes en el marco del Congreso de APA, de los cuales la mitad más o menos pertenecen o sea, tienen que ver con trabajos en mejoramiento genético bovino. La otra mitad se reparten en trabajos de naturaleza metodológica, de los cuales hay bastantes contribuciones, y también hay trabajos relacionados con rumiantes menores, principalmente con ovinos. Llamativamente, no hay trabajos fuera de los bovinos y los pequeños rumiantes, no hay trabajos presentados en otras especies de interés ganadero, lo cual habla obviamente de la derrota, entre comillas, de Argentina en términos de mejoramiento genético de cerdos y aves. Entonces, haciendo este análisis, aparecen un total de 10 instituciones que han contribuido con trabajos. Acá no me estoy refiriendo puntualmente a los primeros autores de estos trabajos, sino en general a todos los autores que han contribuido con estos trabajos, y como les decía anteriormente, varios pertenecemos a universidades, como la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, o la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, o la Universidad Nacional de La Plata, y muchos otros pertenecen a investigadores que están vinculados a distintas estaciones experimentales del INTA. Una cosa que me parece interesante es que lo que estoy mostrando acá es que estas flechas que conectan a estos distintos grupos de investigación indican que son trabajos que han sido presentados en forma colaborativa por estos grupos. Y bueno, como ven, dijimos antes, somos una comunidad pequeña, pero somos una comunidad que intentamos estar conectados entre nosotros. Y bueno, a mí me parece que el marco del Congreso, el marco de la Asociación Argentina de Producción Animal es fundamental para aceitar estas colaboraciones y estas conexiones entre los que hacemos investigación en genética bovina de la Argentina. Bueno, entonces esto fue un poco un
una descripción a vuelo de pájaro de cómo hacemos investigación científica, como digo, en Argentina, en términos de mejora genética, y ahora les voy a pasar a contar algunos resultados que aparecen en estas publicaciones a los congresos de APA, y que me parece que tienen particular relevancia para los intereses del foro. No todos estos trabajos están relacionados con el tema de la genómica, así que pido disculpas si en ese sentido no respeté la consigna, pero sí vamos a hacer una referencia a eso hacia el final. Hay una serie de trabajos que para mí me parecen tremendamente interesantes, y ahí sí, acá sí tengo mi sesgo porque yo particularmente estoy trabajando en este tema, que es el tema de la validación de los programas de evaluación genética. Si uno recorre las últimas revistas de la Asociación Argentina, los últimos números o los suplementos especiales donde se publican los resúmenes de los congresos de la Revista Argentina de Producción Animal, el grupo de técnicos de INTA de Cuenca del Salado, encabezados por Sebas López Valiente, ha publicado una serie de trabajos en los cuales se han hecho experimentos sobre los resultados de los programas de evaluación genética para distintas razas. Este primer trabajo trabajó con la evaluación genética con el ERA, la evaluación de reproductores Angus, y básicamente lo que hizo Sebas es lo que dice la literatura que hay que hacer si uno quiere validar las DEPs. Un experimento en el cual se inseminó al azar un rodeo de madres durante 2 años con, en este caso, 2 toros distintos, pero con DEPs o predicciones contrastantes de sus valores de cría para peso a nacer y peso al destete, y después ir a mirar la performance de la progenie de esos reproductores. Y lo que veo básicamente, lo que está marcado acá en rojo, es que antes de hacer el experimento, las DEPs predecían, en este caso particular, una diferencia, por ejemplo, de casi 11 kilos para peso al destete entre la progenie de un toro y la progenie del otro toro. Y una vez realizado el experimento, es decir, una vez utilizados estos toros, y esto hecho aleatorizando, insisto, la asignación a las madres, aleatorizando durante 2 años consecutivos, lo que se observa básicamente es que esa predicción que previamente al experimento hacían las DEPs, se está cumpliendo básicamente en la performance de esos terneros, lo cual habla obviamente de una variación positiva, en este caso del programa de evaluación de reproductores Angus. Bueno, a lo largo de los años, Sebas ha repetido estos experimentos, no siempre en campos vinculados a la Estación Experimental de Cuenca del Salado, pero sí en otros campos. Esto es, por ejemplo, predicciones basadas en las predicciones de DEPs del grupo Briplan argentino, o recientemente ha hecho, recientemente me refiero a, publicó este último resumen este año, ha trabajado en validar, en este caso, el programa de evaluación genética que lleva adelante la raza Hereford, y en todos los casos con básicamente los mismos resultados. Es decir, que las predicciones que hacían las DEPs validan la performance de los hijos de los toros, validan las predicciones que hacía previamente las DEPs. En los últimos años, Sebas ha incorporado a sus experimentos algo que a mí me parece interesante, y me parece que es lo que correspondía hacer, que es, en vez de utilizar o comparar solamente 2 toros, comparó grupos de toros con DEPs contrastantes para ambos caracteres. Pero bueno, en ese sentido, por lo menos estas validaciones que ha hecho Sebas han sido, en casi todos los casos, positivas, ¿no? O sea, hablando bien de cómo están funcionando nuestros programas de evaluación genética. En el caso de las razas con las que trabajamos nosotros, no hemos encarado este tema de validación experimentalmente, sino que lo hemos hecho a través de un enfoque alternativo, que es el enfoque que podemos llamar de regresión. O sea, básicamente la idea es regresar performance, usando los mismos datos de evaluación genética para hacer la validación, separando del conjunto de datos unos datos que usamos para validación versus otros que usamos para lo que podríamos llamar en estadística de entrenar el modelo. Es decir, calculamos las DEPs con un conjunto de datos y usamos otro conjunto de datos independientes de los que se usaron para calcular las DEPs para validar justamente las predicciones que se hacen. Y a lo largo de los últimos años en los congresos de APA hemos publicado algunos de estos trabajos,
por ejemplo, este es el trabajo que hicimos con respecto a la validación mediante este enfoque del programa de evaluación genética de Bradford. Y bueno, lo que generalmente observamos es que existe una relación entre, por ejemplo, en este caso, la DEP de un padre y la predicción o el desvío fenotípico de su progenie, que no fue utilizada, obviamente, para estimar ese mérito genético. Más recientemente hicimos una evaluación utilizando un método que está bastante de moda ahora en la literatura, que se llama el método LR. Lo hicimos en este caso con datos de Brangus, y lo que hicimos, digamos, ¿en qué consiste este método? Básicamente es, bueno, dado que uno tiene toda la evaluación genética a lo largo de muchos años, lo que puede hacer es particionar ese conjunto de datos en dos subconjuntos, uno que se llama el conjunto de datos reducidos. Por ejemplo, esta figura acá representan, imagínense que tenemos todas las predicciones hasta el año 2018, creo que era 2017, de toritos jóvenes que no tenían crías evaluadas al momento de la evaluación, y luego tenemos un conjunto de datos completo, que fue el conjunto de datos de la última evaluación, en la cual tenemos los valores de cría predichas de esos mismos toros, o de esos mismos toritos, pero ahora con crías evaluadas. Y finalmente hay una serie de métricas que nos permiten comparar, o nos permiten evaluar, bueno, cómo es la performance del modelo. Esas métricas, bueno, no importan los detalles, pero básicamente tienen que ver con que, por ejemplo, en promedio los valores de cría predicha no cambien, que mantengan una relación 1 a 1 entre una evaluación y la siguiente. No estamos hablando siempre del mismo conjunto de animales. Cuando aplicamos este método sobre la evaluación genética del Brangus, lo que encontramos es, básicamente, o dicho en breve, que las predicciones que hacíamos son insesgadas y con baja precisión, y como es de esperar, tenemos un aumento en las precisiones, obviamente a medida que se incorporan hijos, en este caso de los toritos, a la evaluación genética. Bueno, estos son algunos resultados que hemos presentado, que se han presentado a lo largo de los años en términos de validación en el Congreso de APA, y bueno, como dijimos al principio, nosotros usamos también estas cosas, o pensamos en estas cosas como investigadores, y tratamos de contar nuestros resultados o nuestros métodos en publicaciones científicas. Un segundo, digamos, conjunto de trabajos que se han presentado en los últimos años, y para salir completamente ahora de los bovinos de carne y meternos un poco en los bovinos de leche, que me pareció interesante traerles acá y contarles, tienen que ver con análisis de las tendencias genéticas en el caso del Holando argentino. Bueno, hay un debate, ¿no?, en tema de lechería, por lo menos a nivel nuestro, a nivel de los investigadores, que tiene que ver con que Argentina es un gran importador de semen bovino lechero, y una pregunta que es válida hacerse es si eso está bien o está mal, ¿no? Y entonces, bueno, hay grupos que trabajan justamente en tratar de entender este fenómeno. Este es un ejemplo en el cual se utilizan una técnica que permite desagregar las tendencias genéticas en distintas componentes. Y lo que muestra, por ejemplo, estas gráficas, explicándolas muy en resumen, es básicamente que las tendencias genéticas de los animales importados a lo largo de los años, para dos caracteres, en este caso son las tendencias genéticas para producción de leche en el gráfico de la izquierda, y las tendencias para la tasa de preñez, digamos, siguen tendencias positivas o negativas en cada uno de los casos en los animales importados, pero estas tendencias luego no se estarían reflejando en los machos y hembras comerciales. En base a esto, digamos, o continuando con esta línea de trabajo, este año se publicó un trabajo en el Congreso de APA, en el cual, digamos, se planteaba la pregunta de si podía la Argentina como país progresar genéticamente a través de la incorporación de semen importado, y si eso era suficiente, o si es una buena estrategia. Bueno, más allá de que, de nuevo, estos trabajos generan debates, y eso está bueno. Nosotros constantemente tenemos que debatir las cosas que pensamos o tratamos de poner a prueba.
lo que por lo menos concluyen los autores de este trabajo, y esto un poco está reflejado en la gráfica de la derecha, este es un trabajo hecho por simulación, es que si seguimos con el patrón, digamos, de importar genética bovina, digamos, de afuera, vamos a lograr progresar, o sea, es posible progresar, pero básicamente, bueno, como predice la teoría, por diseminación de progreso genético, pero por otro lado que si la estrategia de selección fuera un poco más inteligente, es decir, si hubiera una combinación de importación de semen, pero una selección a nivel nacional, en el caso de los bovinos lecheros, se podrían alcanzar mejores niveles de progreso genético. Como les digo, son trabajos que están a la luz de discusión. Bueno, y el último grupo de trabajos, para ya ir cerrando, al cual voy a hacer referencia, tiene que ver con los trabajos que está liderando desde hace ya varios años el profesor Fito Cantet, y que tienen que ver con el desarrollo de un método nuevo o diferente al que se describe habitualmente para hacer selección genómica, y que se conoce como la regresión ancestral. Sin meterme en los detalles técnicos de la regresión ancestral, esto es lo que se ha hablado en muchas oportunidades, básicamente la idea de Fito y dónde va su investigación, tiene que ver con utilizar la información genómica para describir relaciones de parentesco entre abuelos y nietos, y utilizar esas estimaciones, digamos, de parentesco, de relaciones entre abuelos y nietos, para estimar coeficientes que no pasan a través de los padres, por decirlo en forma sencilla. Entonces, lo que uno logra básicamente es, en un método que es parsimonioso estadísticamente, es decir, que, por ejemplo, tiene un montón de las propiedades que tenía nuestro queridísimo modelo animal, aprovechar la información genómica para ganar en términos de precisión, y como decimos, sin tener problemas asociados, por ejemplo, a la carga computacional que involucran los métodos actuales. Una cosa que vale la pena comentar es que la regresión ancestral este año tuvo su segundo hijito, su segundo paper publicado, y eso es algo que yo personalmente lo veo como muy positivo, porque básicamente lo que significa es que estamos poniendo a prueba los resultados de nuestras investigaciones en la comunidad científica internacional, y bueno, y de a poquito vamos pudiendo transmitir esas ideas. Como la mayoría de ustedes ya saben, el método de selección de regresión ancestral se está empleando actualmente para llevar adelante la evaluación genómica del Brangus, y desde este año también la evaluación genómica de Braford, y a lo largo de los últimos años se han presentado varios resúmenes en APA relacionados a este tema. Hay otros trabajos, otros papers recientes que han estado basados en genómica, pero que no han pasado en sus etapas iniciales por el Congreso de APA. Un par de ellos tiene que ver con el uso de los genotipos para identificar huellas de selección en el genoma de los Brangus en particular. Uno de esos trabajos tiene que ver fundamentalmente con encontrar una composición racial en la zona de los genes que codifican para el complejo mayor de histocompatibilidad más diferente, digamos, más hacia el CEU en relación al resto del genoma de los animales que fueron genotipificados y evaluados, y con un enfoque similar. Este año salió un trabajo publicado, en ambos casos liderados por gente del Instituto de Genética Veterinaria, del CONICET y de la Universidad Nacional de La Plata, que tiene que ver con detección de huellas de selección en un análisis a genoma completo. Y otro trabajo que fue recientemente publicado, y eso es gracias a la disponibilidad de información genómica, tiene que ver con la estimación de la depresión por consanguinidad en el caso de la raza Brangus. Bueno, con esto solamente quiero cerrar la presentación, contarles que existe una publicación que se llama la Revista Argentina de Producción Animal, donde pueden encontrar todos los resúmenes
a los que hice referencia en esta presentación, así como muchos otros, y no solo en temas relacionados a la mejora genética animal, sino a la producción animal en su totalidad. Dicho esto, les agradezco muchísimo por el tiempo y bueno, quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. No tenemos ninguna pregunta ni para el doctor Cardoso ni para vos, Sebastián, ahora, así que vamos a aprovechar para seguir adelante, dado que estamos un poquito excedidos en el tiempo. Muchas gracias, Sebastián, por los datos que nos proporcionaste, y vamos a ir ahora a la siguiente placa, donde se encuentran los integrantes de la mesa redonda, en el cual abordaremos el tema de la genómica, el desafío para la ganadería argentina. Si ustedes observan los números que hemos visto anteriormente en las presentaciones del doctor Cardoso y del doctor Miller, que abarcan prácticamente a 4 de los 5 primeros países exportadores de carnes, en donde el quinto es la Argentina, nos podemos dar cuenta que el número de animales genotipados es asombrosamente distinto a lo que contamos en nuestro país. Vamos primeramente a presentar por orden alfabéticos a los integrantes de este editorio panel. Me voy a iniciar con Mauricio Álvarez, que es ingeniero zootecnista de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y también se ha doctorado en la Universidad Politécnica de Valencia, donde alcanzó el grado de doctor en ciencia animal. Se especializó en esa universidad en genética cuantitativa. Forma parte del equipo provino de INTA y es el responsable de la evaluación poblacional de la raza Corriedale en nuestro país. Es docente de grado y posgrado de 3 universidades nacionales, Río Negro, Comahue y Lomas de Zamora. Recientemente ha orientado su trabajo al desarrollo y validación de equipos de ganadería de precisión para el manejo ganadero. Es actualmente el editor de sección de la revista de la Asociación Argentina de Producción Animal, así como de la sección de Genética y Mejoramiento de este Congreso. Y actualmente coordina el Programa Nacional de Carnes y Fibras de Animales y de INTA. La doctora María Calafé, médica veterinaria de la UBA, que realizó cursos de posgrado en Estados Unidos y en Australia, ha trabajado como coordinadora del grupo BRITPLAN para el grupo BRITPLAN Angus argentino, así también como representante del ABRI en Latinoamérica, llevando a cabo evaluaciones genéticas en convenio con diversas razas. Es cofundadora de Solucen, una empresa dedicada al asesoramiento, y es responsable del programa de la evaluación genética de la raza Hereford en nuestro país. El siguiente participante, Rodolfo Juan Carlos Catet, es ingeniero agrónomo, tiene 2 maestrías, una en Montana State University y otra en la Universidad de Illinois, donde obtuvo su doctorado y realizado su postdoctorado en el Centro de Mejoramiento Genético Animal de la Universidad de Guelph en Canadá. Actualmente es un destacado científico, ex profesor titular plenario de Mejoramiento Genético Animal de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, también ex investigador superior del CONICET en el Instituto de Investigaciones en Producción Animal de la Universidad de Buenos Aires. Fito, recientemente retirado, es miembro de número de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria. No me alcanzaría el tiempo para hacer una lectura detallada de su currículum. Nuestro último orador, o nuestro último presentado, el doctor Horacio Raúl Guitú, ingeniero agrónomo de la Universidad de Buenos Aires, con una maestría y un doctorado en la Universidad de Iowa de Estados Unidos. Ha sido docente de la Universidad Católica Argentina y de la Universidad de El Salvador, y también ha sido responsable del programa de ELENA a nivel del INTA, que produjo su primera evaluación genética, lo agrego yo, en 1989. Actualmente es asesor genético de la Asociación Argentina de Angus. Con todos ustedes ahora en pantalla, me gustaría poder verlos. Estamos presentes, no los puedo ver a todos ustedes. Vamos a ver. Daniel, ¿puedo intervenir? Sí, señor. Puede colocar la vista galería en la parte superior donde están los videos. Dice Ahí he listo. puesto, estoy viendo a todos los presentes en este momento.
Mucho gusto en poder verlos. Bienvenidos a los que no están acá. Después de haber escuchado las presentaciones anteriores y viendo este calificado panel que nos acompaña hoy, debo decirles a los que nos están escuchando que son responsables de todos los programas de evaluación genética en Argentina. Fito, María, Horacio. Y por el otro lado tenemos la suerte de contar con Mauricio, que es el coordinador de programa de carnes y fibras del INTA. Si recordamos un poco los antecedentes que escuchamos recién presentados por Sebastián Munilla, la mitad de los trabajos presentados en APA involucran a organizaciones o estaciones experimentales de INTA. 5 de 10 organizaciones nominadas por Sebastián en la presentación de trabajos son de INTA, es decir, que tienen un protagonismo especial en todo el proceso de mejoramiento genético del ganado bovino en Argentina. Desde hace unos años, la genómica está presente en nuestras vidas, en la de ustedes, en las jornadas que hemos llevado adelante. Iniciemos recordando por qué debemos hacer genotipado. Voy a dar la palabra inicialmente a Mauricio, para iniciar esta primera serie. Mauricio, te escuchamos. Estás muteado, Mauricio. Hola, hola, ¿me escuchan ahí? Hola, ¿ahí se escucha correctamente? Sí, se escucha correctamente. Bueno, muchas gracias. Te perdí por un segundo, Daniel, pero creo haber escuchado correctamente la pregunta. ¿Por qué hacemos genotipado en las cabañas? ¿No? Bueno, básicamente ahí es donde tenemos los animales en un esquema, digamos, de flujo genético donde tenemos una pirámide y ahí tenemos por ahí los animales de pedigree, donde se toman la mayor parte de los registros y podemos tener además la genealogía completa. Es donde estamos concentrando hoy la mayor parte del genotipado. ¿Y por qué es así? Porque también el resto de los estratos, como bien presentaba, por ejemplo, en una de las diapositivas, Sebastián, si no tenemos progreso genético en ese nivel superior, difícilmente podamos tener un progreso genético sostenido y a largo plazo, porque el resto de los estratos en algún momento alcanzarían a ese nivel superior y entraríamos en un estancamiento, digamos, de la mejora, ¿no? Yo creo que algunas de las ventajas de la genómica ya fueron muy claros los expositores y la dijeron, ¿no? Nos permite no solamente tener mayor precisión a partir de la incorporación del parentesco genómico, sino también acortar el intervalo generacional y anticiparnos en la selección. Y por otro lado, trabajar en la selección de caracteres complejos que muy difícilmente podamos medir en grandes poblaciones y que necesariamente requieren de mayor nivel de sofisticación y de mano de obra. Bien, gracias Mauricio. María, te escuchamos. Sí, buenas tardes. Por ahí se me corta porque estoy con el teléfono con datos, porque tengo muy mal internet acá donde estoy. Sí, un poco sumado a lo que estábamos hablando, es muy importante la incorporación de la genómica. Estamos en un momento donde llamamos la ganadería de precisión, donde tenemos un gran desafío, toda la comunidad científica y los productores fundamentalmente, en aumentar la eficiencia en cada una de las características de interés económico. Por eso, esas diapositivas no me las pases, por favor. Eso lo vemos después, Carolina, gracias. Lo que decía es la importancia de ser cada vez más eficientes, y para ser más eficientes, la mejor herramienta que tenemos es la evaluación genética, y a ella incorporarle la genómica, que no hace más que aumentar la precisión
esos resultados. Es importante tener en cuenta todas las características de interés que se vienen evaluando hace muchos años, tradicionalmente en las evaluaciones genéticas, pero también la incorporación de estas nuevos caracteres que producirán un fuerte impacto económico en las empresas ganaderas. Entonces, el empezar con la tecnología, la incorporación de la tecnología del genoma, nos está produciendo un acortamiento del intervalo generacional y un progreso genético mucho más rápido que lo que se puede venir haciendo a través de las evaluaciones genéticas. Bien, gracias María. ¿Has terminado con tu presentación? Sí, sí. Bien. Fito Cantel, por favor. Y disculpame que te haya marcado en esta familia. Me voy a sí, también. Buenas escuchamos, tardes. Fito. Buenas tardes. A ver, yo tengo una transparencia que me gustaría mostrar. Si se me permite compartir. Está habilitado. Gracias. ¿Se está viendo la fórmula clásica, Daniel? Yo estoy viéndote a vos, no veo tu compartir pantalla aún. Bueno, voy a intentar, me confundo un poco con el... Acá. Ahora sí, ¿no? Ahí sí está, presente. Bueno, esta, María lo dijo recién, vale la pena mirar esta es la fórmula clásica que se enseña desde que era muy pequeñito, explicando lo que es la respuesta anual. Y esencialmente es muy útil para explicar lo que ha pasado con la genómica. María lo dijo muy bien. El cambio genético anual es inversamente proporcional al intervalo generacional. Es decir, a mayor intervalo generacional, menor respuesta a la selección anual, ¿no es cierto? Porque hay que dividir el cambio total en la cantidad de años que tardamos en recambiar a los toros y vacas. Entonces, el gran éxito de la selección genómica ha sido por acá. La disminución del intervalo generacional, y porque prácticamente un toro lechero que no se puede ordeñar y que no tiene hijas, hoy está siendo selecto a los 6 meses. Pero lo que hay que también decir, a mí, digamos, el tema de la exactitud lo puedo discutir un rato largo. Yo no soy extensionista, soy investigador, y a mí no me van a convencer de que la selección genómica trae mayor exactitud. Trae mayor exactitud exclusivamente en los individuos que no tienen datos. Ahí sí, digamos, históricamente en carne usábamos un índice de pedigree. Bueno, esto es mejor realmente, y acá está la diferencia. Pero en ganado de leche, la gran diferencia es que, por ejemplo, un centro de inseminación que probaba 200 toros por año, hoy, por datos que he hablado con algunos centros, están probando hasta 10.000. Entonces, están aumentando esto que se conoce como la intensidad, que es el promedio de los animales selectos, del mérito genético de los animales selectos. Entonces, lo que está ocurriendo en ganado de leche es una fuerte disminución del intervalo generacional, con un profundo aumento de la intensidad de selección, y bueno, no importa que la exactitud sea muy bajita, porque realmente estamos hablando del 20 o 25%, para animales, escúchame bien lo que estoy diciendo, sin fenotipo y menos progenie. En esa situación, en ganado lechero está en condiciones óptimas para el cambio genético anual. En otras especies, bueno, lo dejaremos para las próximas preguntas. Nada más. Bien, Fito. Muy bien, Fito, gracias. Podemos
sacar esa pantalla que estamos viendo ahora y voy a hacer un comentario adicional al de Fito al comparar ganado lechero con un ganado para carne. Ustedes observaron en la presentación de Miller el impacto tremendo que ha tenido la genética desde su aplicación en bovinos para leche en todo el mundo. Sobre todo lo que él presentó fue resultados canadienses. Lo mismo ocurre en el resto de las poblaciones lecheras del mundo. Pero hay una gran diferencia con bovinos para carne. Primero es la cantidad de inseminación artificial realizada en cada una de esas poblaciones. Y en segundo lugar, los oferentes de genética, los proveedores de genética de la población son muy pocos. En el caso de bovinos de carne, muchos de ustedes que están en el auditorio son proveedores de genética. Y las decisiones selectivas tomadas son un poco más colectivas o de gran cantidad de operadores en el sistema. O sea que cuando, aparte de lo que obviamente ha dicho Fito con la fórmula que enseñamos en los cursos de grado con esto, que es sumamente acertado, la realidad es que la tasa de inseminación es casi total en el ganado lechero y los proveedores son limitados en el mercado de la genética que llega finalmente al sistema productivo. Sigamos con nuestras preguntas, y cuando estamos hablando de genética, seguimos ahora con Horacio Guitú, que nos falta escuchar y que tiene también una presentación para hacerles. Horacio, somos todo oídos. Bueno, básicamente, no sé si esta se ve. Hola. Sí, se ve bien ahora. Sí, se ve bien. Bueno. Se ve bien. Bueno, básicamente lo que quería presentar es un poco volviendo al tema o la pregunta en general, que los demás colegas y el anterior panel ya han hablado mucho, y realmente unas presentaciones muy buenas de todos los disertantes y los demás colegas. Nosotros empezamos con la evaluación genómica en el 2019, desde el punto de vista de incorporarla en el resumen de padres. Pero básicamente, ¿qué es la evaluación genómica? Para ponerla en palabras sencillas, es agregar más fuentes de información. Y lo que estamos agregando es la posibilidad de trabajar con la molécula esencial de la herencia. Básicamente, y eso lo hacemos a través de los genotipados. Entonces, evidentemente, al tener más fuentes de información, en mi pensamiento personal lo que tenemos es una mejor predicción y también una mejor precisión, especialmente en los animales jóvenes que aún no tienen datos. Con respecto al impacto que esto está teniendo en las cabañas, y que de ahí baja del triángulo, como dijo Mauricio, a los rodeos comerciales, en el caso de Angus, la respuesta está siendo muy importante. Nosotros empezamos con 2.000 animales genotipados. Estados Unidos empezó con 2.200 en el 2010 y hoy tiene 1.400.000 animales genotipados. Y nosotros estamos duplicando la cantidad de animales genotipados por año. Y de alguna manera esto lo hacemos a través de 560 cabañas que están colaborando, una base fenotípica de más de 600.000 animales. Angus sigue poniendo mucho énfasis en lo que es todo lo que es calidad, rendimiento carnicero. Y aparte, la genómica, aparte de lo que hace del aporte en los programas de predicción, también nos está permitiendo verificar mejor los parentescos, lo cual es básico. Y todas las razas a nivel internacional están migrando, y Angus lo está haciendo. Es decir, los perfiles de parentesco los estamos usando en base a Smith. La genómica nos permite estudios de genes simples y hacer, como dijo Steve,
de alguna manera controlar y regular condiciones genéticas. También lo dijo Fernando Cardoso. Y últimamente, donde más impacto va a tener la genómica son en aquellas características que son difíciles de medir. Y una de ellas es eficiencia de conversión. Perdón, Horacio, no estás cambiando las diapositivas, ¿eh? Bueno, si me las pueden cambiar. No sé por qué, yo las estoy cambiando. A ver, Carolina, desde la administración, por favor, fíjense qué pasa con las diapositivas de Horacio. Por favor, colócate en la pantalla de Zoom donde esté tu cámara, donde puedas visualizar tu cámara. Ahí. Bien, perfecto. Y ahora haga por favor clic sobre la presentación. Ahí está la presentación y se mueve. La vemos, pero no se mueve. Por favor, toque con las flechas. ¿Movió? No, no movió. Si quiere Bueno, puedo compartirle yo su material. Pasámelas. Ok, un segundo, por favor. Gracias, Caro. De nada. No sé si la estás pasando. Pásate acá. Todavía no. Un segundo que preparo el material y estoy. Ok, voy. No sé si la lograste pasar o no. Ya lo va a poder ver. En un segundo comparto. Muy bien. Qué bueno tenerlas ustedes. Ok. Solamente me tendrá que indicar siguiente, ¿sí? Como quiera que pase. Sí, larga del principio que voy rápido nomás. O sea, bien. Okay. Bueno, básicamente, si pasamos, Caro, básicamente, si seguimos viendo, esto es lo que nos permite trabajar con la molécula ADN, agregar, seguimos, más fuentes de información y obtener DEP enriquecidos por información molecular. Si la respuesta que ha habido en Angus ha sido muy importante. Al principio los criadores quizás no entendían y ahora estamos duplicando los genotipados año tras año, como vemos en esta placa. Si vemos a la próxima, esto lo hacemos con el aporte de 560 criadores que tenemos en el programa. Vamos siguiendo, lo complementamos con unos 600.000 animales, que cada uno tiene 10, 12 registros. Y si seguimos con esto, el énfasis que Angus pone y que la raza también se caracteriza, como otras, es su calidad de la carne, y el 87% de los reproductores los tenemos evaluados por calidad de carne. Seguimos, y por evaluación genómica. Después, el aporte de la genómica también nos ha ayudado a mejorar la calidad de lo que es la relación o la verificación de parentesco. Si apreciás la próxima, y la raza Angus está migrando desde marzo de 2021. Todo animal nacido es verificado por SNP, como está pasando en todas las asociaciones del mundo. Y si vamos a la próxima, nos permite también estudios genómicos, no evaluación genómica de simples genes, regular condiciones genéticas que pueden hacer realmente mucho daño en la población comercial. Y si vamos a la próxima, Caro, donde más impacto va a tener la genómica es en aquellas características difíciles de medir. Y sin ninguna duda, una de las más importantes es eficiencia de conversión, porque el 50% de los costos
en bovinos para carnes de mantenimiento, de los gastos para llevar un animal a faena de un novillo, representa el 50% de los costos son 70% en un rodeo de cría, de gastos de mantenimiento. Entonces, trabajar en genómica con esta característica, ¿por qué es importante? Porque no vamos a poder obtener muchas mediciones de datos fenotípicos. Si seguimos, lo que vamos a hacer, y lo que estamos haciendo, y otras razas también lo están haciendo, es una red de estaciones para medir esta característica de eficiencia de conversión, y estamos generando, de a poco, hemos hecho 5 pruebas de eficiencia de conversión, seguimos, y estamos creando una base realmente de referencia para estas características que no teníamos datos, especialmente en DEP clásicos ni fenotípicos de alta precisión. Pero lo hacemos de una manera de pruebas diseñadas. Es decir, hoy Fernando Cardoso tocó el tema y lo que hicimos en todas estas 5 pruebas es que todos los animales dentro de una prueba estén genealógicamente conectados entre sí y que vengan de las cabañas con todos sus grupos contemporáneos. Entonces, si eso es así, y si podemos, y que lo hemos hecho, conectar las pruebas genealógicamente de los distintos lugares físicos, entonces realmente empezamos, si vemos la próxima, a generar DEPs. Y en este caso lo que hacemos es generar DEP de consumo de materia seca y DEP de consumo residual. Porque los datos de consumo de materia seca y datos de consumo residual derivados son datos fenotípicos. Entonces la genómica nos está permitiendo, eliminando los efectos ambientales de esos datos, direccionar los programas en base a DEP de estas características que están asociadas a eficiencia de conversión. Seguimos con la próxima y ya termino. Entonces, las ventajas más grandes es devaluar precocemente los reproductores, aumenta sin ninguna duda, ya fue dicho por anteriores colegas, la respuesta a la selección porque baja el intervalo generacional. Seguimos, y en estas características difícil de medir es donde hay que crear poblaciones de referencias nuevas, porque en las demás datos ya teníamos, nosotros empezamos en el 2012 a crear las poblaciones de referencia, pero en esta tenemos que empezar de cero. Y creo que no queda nada más, no sé si queda alguna, pero quería resaltar que hay que pasar de datos fenotípicos en estas pruebas a datos genómicos, y eso se hace con pruebas diseñadas. La próxima. Bien. Seguí. Sigue la mesa redonda. Bueno, gracias Horacio. Estamos realmente cortos de tiempo, pero al hablar de genotipado, vemos que existe en estas presentaciones y en los últimos comentarios una diferencia entre los caracteres que tradicionalmente hemos medido y tomado fenotipos en el campo y en las cabañas, y una nueva situación, un horizonte que se amplía a una cantidad muy grande de caracteres que están influyendo en el sistema productivo, como lo hemos visto en las presentaciones de Steve Miller y de Fernando Cardoso. Cuando hablamos de genotipado, es evidente que en nuestro medio estamos avanzando, pero un poco más lento que en el de los otros países en los cuales hemos presentado y datos como Estados Unidos, Australia y Brasil, con nuevos caracteres que están siendo medidos. Una de las preguntas que se hacen los criadores, muchos de los que están ahí, es qué categoría de hacienda, qué categoría de animales son las que deberían estar genotipando. Las vaquillonas, los toritos, los toros padres. Vamos por partes. ¿Cuál de ustedes
inicia esta ronda. Vamos a empezar primero por María. ¿Qué categoría de animales deberían ser genotipados en las cabañas en este proceso de desarrollo que estamos hablando? Si no está María, ahí te escuchamos, María. Estoy. Bueno, en realidad depende cuál es el objetivo de genotipado. Como contaba Horacio recién, para las características que estamos midiendo en la actualidad como RFI o eficiencia de conversión, es necesario crear las nuevas poblaciones de prueba o de referencia. Entonces, para eso, sin duda, tenemos que genotipar aquellos animales que sean referentes, fenotípicamente referentes, con lo cual necesitamos genotipar animales con alta precisión. Quiere decir esto, toros padres con mucha descendencia. Ahora, si nosotros estamos hablando del genotipado en términos de mejora genética a nivel cabaña, como bien explicaba Marto y el efecto derrame, el mayor impacto es en los animales jóvenes, por supuesto, porque animales que ya tienen sus DEPs consolidadas, con precisiones consolidadas, el aumento de la precisión es ínfima con el agregado de la genómica. Donde sí es muy importante el aumento de la precisión es en aquellos animales jóvenes que aún no cuentan con información. También la utilización de la genómica, como decía Horacio, en toda la verificación de parentescos, a nosotros también nos está dando una herramienta adicional. ¿Por qué? Porque con una misma muestra nosotros estamos respondiendo a varios programas al mismo tiempo. Chequeo de ascendencia, genómica para incorporar en la evaluación genética, condiciones genéticas, e investigación de todas estas nuevas características que vienen. Entonces, cada vez que me llaman los cabañeros y me dicen, ¿qué categorías voy a genotipar? Bueno, por un lado tenemos aquellos animales que sí o sí tenemos que hacer chequeo de ascendencia, que son los puros de pedigree, porque con un pequeño diferencial nosotros estamos resolviendo todos los programas. Y después, el gran impacto luego es en aquellas categorías jóvenes. Entonces, en la medida y en la posibilidad de los criadores que pueden genotipar aquellos animales que van a la venta, los toritos que van a la venta, vaquillonas que van a usarse de reposición, que van a ser embrionantes, o sea que van a tener un impacto dentro de los rodeos, esos son los animales que mayor se van a beneficiar con la utilización de la genómica. Bien, gracias María. Fito y Horacio y Mauricio, si tienen algo que agregar a lo dicho por María distinto como un complemento, bienvenido. Si no, seguimos con las preguntas, debido a que estamos muy cortos de tiempo y para cumplir con el compromiso de la cierre del Congreso de APA y de Argencarne, tenemos poco tiempo. Horacio, has levantado la mano. Te escuchamos. No, quería aclarar una cosa. María explicó muy bien los detalles, pero, por ejemplo, en Estados Unidos, una característica como eficiencia de conversión, cuando se habla de 1.400.000 genotipados es real, en general, desde que empezó a genotipar desde el 2010 hasta ahora. Pero en características difíciles de medir, como es eficiencia de conversión, Estados Unidos, y lo dijo Steve Miller en una placa, tiene genotipados solamente 34.000 animales, que son los animales que pudo mandar a las pruebas, y a través de esos 34.000 animales, a través de la valoración de los SNP asociados a la eficiencia de conversión, ha evaluado 1.400.000 toritos nuevos. Entonces todo depende de las características. Cuando se empieza con una característica, es importante
y nos suma más, y son difíciles de medir la evaluación genómica. Bien, Horacio, gracias. Siendo las 7:10, vamos a ir a una pregunta que tiene más que ver con lo estructural. Vamos a ir pensando también que está presente Mauricio como coordinador de carnes y fibras animales de INTA, y están presentes ustedes como responsables de los programas de evaluación genética de las asociaciones que integran el foro. Pensando en un futuro promisorio para nuestra ganadería, ¿qué rol podrían desempeñar el INTA y las universidades interactuando con el sector privado para aprovechar esta tecnología con todo su potencial, viendo lo que hemos visto hasta ahora que ocurre en Brasil, Australia y Estados Unidos? Le damos la palabra a Mauricio primero con su... Gracias, Daniel. Bueno, yo honestamente creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por tener una visión de país, ¿no? O sea, hoy la ganadería está fuertemente cuestionado por el rol que tiene en cuanto al aporte de gases con efecto invernadero, y también tenemos por delante el desafío de producir en un contexto de cambio climático. Algunas de las características que han mostrado ustedes tienen que ver con aspectos de la mitigación, que se mostraron, perdón, en las presentaciones previas, ¿no? Tienen que ver con aspectos de mitigación, ¿no? Por ejemplo, el consumo residual y su relación con la emisión de metano, también con la adaptación y la resiliencia de los animales. Y me parece que nosotros deberíamos tratar de hacer los mayores esfuerzos posibles por articularnos como país entre los organismos de ciencia y técnica, entre las organizaciones públicas y las privadas. Y cuando digo esto, también digo entre las asociaciones de creadores, ¿no? Yo entiendo claramente que cada uno tiene sus razas, pero nosotros podemos sacarle mucho provecho a la información que se está generando si podemos definir un norte como país y articularnos internamente, ¿no? Y en eso pienso en un gran desafío, que es el de que podamos construir un modelo de ciencia abierta, respetando siempre la privacidad de los datos, porque los dueños de los datos son los productores, ¿no? Eso creo que tiene que estar claro. Pero la potencia que nos daría a nosotros poder compartir e incorporar algunos de los desarrollos que se están haciendo. Pienso, por ejemplo, en lo que mostró Sebastián respecto a lo que está haciendo Fito, regresión ancestral y cómo lo podríamos incorporar. Pienso también en las posibilidades de investigación relacionadas con los trade-off entre caracteres de producción y de resiliencia. Pero ¿eso qué implica? Implica, digamos, que podamos generosamente compartir la información, repito, preservando los datos y la propiedad de los datos, para poder avanzar y a partir de la ciencia generar nueva información que permita dinamizar los procesos de innovación, ¿no? Y que permita que hagamos un mejor aporte de la genética a todos estos aspectos que tienen que ver no solamente con la mejora productiva, sino con la mitigación de los efectos de la ganadería en el cambio climático y con la resiliencia de los animales. ¿Qué podemos hacer desde el INTA? Bueno, estamos haciendo una inversión considerable para aumentar la disponibilidad de estaciones de prueba de consumo residual, aparte de las que mencionó Horacio, se van a sumar Mercedes Corrientes, para bovinos de carne, Valle Inferior en Patagonia, que sabemos que no pueden ir y volver los animales al norte del río Colorado por la regionalización sanitaria, y también Rafaela para el caso de lechería. Y lo otro que ponemos a disposición, obviamente, es la red de genetistas cuantitativas, con los cuales, digamos, hay articulación, como ya mencionó Sebastián, ¿no? Bien, gracias, Mauricio. Le pediría a Fito, que está en la academia y vinculado con todo el sistema institucional que tiene que ver con la ciencia en la Argentina, que nos haga un comentario sobre este tema y pasaríamos al cierre de la jornada. Lo que sí podemos decirle a todos los presentes es que las preguntas que fueron hechas serán respondidas a cada uno de ellos de acuerdo al correo electrónico que usaron para registrarse en la jornada. Te escuchamos, Fito, por favor. Yo creo que, no sé si se está viendo mi pantalla. Sí, se ve, se ve. Yo creo que el rol más importante es que exista investigación local, porque no estamos hablando de calculadoras, de computadoras, de miras, no sé, de sistemas misilísticos de ultra, sino estamos hablando de ganadería,
Entonces, que es una actividad importante en la Argentina, con lo cual es importante que haya investigación local para asimilar apropiadamente la tecnología. Por ejemplo, acá se habló de población de referencia. Este es un simple trabajo de alguien que aprecio mucho, mi co-director de tesis, Rohan Fernando, y muestra que, básicamente, que el enfoque de pensar en poblaciones de referencia es algo que es muy oneroso para usarlo como esquema de selección genómica, porque, por ejemplo, para una población chica, él termina haciendo las cuentas y dice que, bueno, todos los métodos que prueba convergen con una población de 480.000 individuos. Entonces, por acá claramente no funciona la cosa, o yo no creo que sea, mejor dicho, la mejor solución para el país, porque nos va a llevar muchos años generar ese tamaño de población para progresar en las características que queremos. Y eso se debe a la variabilidad inherente en las poblaciones, y yo creo, con esta voy a terminar, Daniel, y lo voy a tratar de explicar así. Muchos están pensando exclusivamente en la exactitud. Lamentablemente, lo que pocos han recapacitado, y eso lo he discutido bastante con Rohan, que cuando se habla de maximizar la exactitud, no lo digo con los métodos de un gen digamos, con las ecuaciones regresivas que mencionó, por ejemplo, Fernando Cardoso, sino incluso con single step. El problema, cuando uno quiere, es que ese tipo de ecuaciones están recontra saturadas, porque uno usa toda la información, por ejemplo, el famoso single step. Entonces lo que está haciendo, y esta es la exactitud, está inflando la variancia, esto es teoría de regresión pura, está inflando la variancia, o sea, quiere tener tan R cuadrado por saturación, que esto claramente, cuando esto es 1, esta variancia se hace infinita. Entonces, digamos, no es cuestión de usar la exactitud como una única herramienta, sino hay que también pensar en la variancia de los métodos basados en ese tipo de poblaciones de referencia o en la matriz G, por ejemplo, en particular. Pero bueno, este tipo de investigación apoya esa idea en particular, que hay que reflexionar porque no tenemos recursos para regalar. Gracias, Fito. No dudo que es una contribución importante, pero no nos olvidemos que la caja negra de la genética no llega a la mayoría de la gente que hace genética en su casa, y en el caso de los bovinos la gente hace genética cada vez que da servicio a sus vacas, y espera de todos nosotros que le proporcionemos las mejores herramientas. Pero así no va a ser en el futuro, así no va a ser en el futuro. Gracias, Vito. Nos vamos con Tiziana Prada, que ha podido conectarse en este momento para hacer el cierre de esta jornada y poder cumplir con la solicitud de APA en la clausura de su congreso, y también con la gente de Argencarne, que ha relajado un poco el tiempo de acuerdo a lo que me dice Mauricio. No puedo hacer otra cosa que agradecerles a todos ustedes, lamentar que no hubiéramos tenido más tiempo. Yo también tengo ganas de decir algunas cosas y no podemos hacerlo. Nuevamente, gracias. Tiziana, por favor, si estás disponible, abrí tu micrófono y tu pantalla para escuchar el cierre de esta jornada. Muchas gracias a todos. Bueno, es un honor para mí, como presidente del foro, dar el cierre en esta quinta jornada del foro dentro del Congreso de APA. Consolida la relación, la interrelación entre el foro y APA, y en este caso muy especial, porque a su vez es en el marco de Argencarne, ¿no? En el día dedicado justamente a la carne bovina, demuestra la integración y el trabajo conjunto de las instituciones, que tienen el compromiso de integrar conocimientos, experiencias, con el objetivo de acercar conocimientos y experiencias, acercar la ciencia a los productores y contribuir así a la mejora continua, ¿no?, de la ganadería argentina, tanto como dijimos la ganadería, la parte productiva, como también el tema de emisiones de gases, ¿no?, que
hoy es algo muy importante en los cuales tenemos que realmente comunicar e informarlos para a su vez saber dónde estamos parados y defender la ganadería, ¿no? Que siempre, como decimos en el foro, digamos, es una solución y no un problema. Así que quiero agradecer muy especialmente a los excelentes panelistas, a los brillantes integrantes de la mesa redonda, por supuesto a Daniel Musi, bueno, a todos los de APA, a los de Argencarne, y bueno, a todos por bajar a tierra estos conceptos y resaltar el potencial que tiene la genómica. Así que bueno, ha sido una jornada excelente, muchísimas gracias, y estamos ahí para seguir trabajando todos juntos. Muchas gracias, Tiziana, por tu mensaje. Confiemos en que comience un periodo de trabajo conjunto hacia adelante entre tantos recursos humanos que tenemos y los escasos recursos materiales con que contamos, pero que contribuirán indudablemente a fortalecer nuestra ganadería y que la genética se convierta realmente en un elemento que contribuya a la mitigación de los gases de efecto invernadero, a la nutrición, a la sustentabilidad de nuestros productores. En fin, tenemos un camino de trabajo conjunto venturoso. Espero que lo podamos lograr. Les agradezco a todos ustedes el cumplimiento del tiempo y repito que desde el foro haremos llegar respuestas a cada uno de los correos electrónicos de las preguntas que no fueron respondidas en el día de hoy. Buenas tardes, gente de APA. Dejamos el aire en las manos de las técnicas. Adiós.